Bueno, buenas noches de vuelta a todos. Hoy nos toca un tema que me parece fundamental, se está hablando mucho, que tiene que ver con el manejo de vestuario, ¿sí? Hasta dónde el entrenador o quién es el responsable de manejar un vestuario, qué cuestiones suceden en el vestuario, porque es tan importante el tema hoy más que nunca. Digo, se está hablando últimamente mucho de eso, ¿sí? Vamos a pasar. Primero que todo, decir que nosotros como entrenadores somos los líderes, ¿sí? Somos los que manejamos el plantel. Entonces, una frase que se me ocurrió, digo que el líder, el entrenador, es aquel que conoce el camino, transite el camino, enseña el camino y guía en el camino a los jugadores. Tenemos una incidencia como líder dentro de un plantel. Vamos a ver hasta dónde. Vamos a ver. Dirigir un plantel de futbolistas sin duda es algo que para mí es un arte. Realmente ser un líder es un arte. Dirigir un plantel, yo creo que requiere mucho conocimiento, requiere experiencia y requiere sobre todo, me parece, humildad, ¿no? No es una cuestión, como dice acá en la frase, de ser autoritario o vertical, o de ser democrático o autoritario, sino de asumir con mucha naturalidad el papel de liderazgo. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué señalo esto de cómo debe ser? Porque también dentro de nuestro ámbito, tenemos que manejamos jugadores, hay algunos lugares que también es importante manejarse con mucha naturalidad. Y esto tiene que ver con el vestuario. ¿Mm? Pero lo vamos a desglosar un poquito. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo primero que debe hacer un entrenador cuando llega a un plantel. ¿Sí? Todo esto nos va a llevar al vestuario, ¿no? Todo esto nos va a llevar de alguna forma u otra al vestuario. Primero, concentrarnos, centrarnos, focalizarnos, hacer ojo en conocer a cada jugador, conocer su desempeño dentro del campo, sus virtudes, sus defectos. eh, Eso que lo hacemos constantemente desde una evaluación de la observación, pero también podemos abrazarnos a algunos sistemas tecnológicos, ¿sí? Nosotros nos focalizamos en eso, pero también tenemos que ver en la selección de ese plantel, de ese armado de ese plantel. Y dentro de ese plantel es muy importante, como entrenadores, que somos los que vamos a elegir los jugadores, es prestar mucha atención en otras conductas que tienen que ver con las conductas internas del grupo, la relación entre ellos, qué lugar ocupa el que tiene más experiencia, qué lugar ocupa el nuevo en la institución y el nuevo en el plantel. Tenemos que observar las costumbres y su filosofía y su forma de vivir, de cómo hablan, cómo se relacionan, ¿sí? Y sobre todo, nosotros tomar ciertas decisiones con respecto a qué lugar va a ocupar cada uno. Ni que hablar cuando tenemos que decidir, si es que lo decidimos nosotros, quién va a ser el primer capitán, segundo capitán, tercer capitán, que también podemos ser incidente en eso, ¿no? Dentro del vestuario hay un manual de conductas, dentro del manejo de plantel, hasta dónde el entrenador puede llegar a manejar ese plantel. Bueno, yo primero que todo considero que el vestuario de los jugadores, yo, Fabián Ruiz, dice que el vestuario es de los jugadores. Y cuando menos tiempo estemos, mejor. Es su lugar, su espacio. Nosotros los entrenadores en la semana prácticamente considero yo que no tenemos que entrar al vestuario, solamente en los momentos que queremos hacer una reunión, que me parece que es el lugar para todos,
a veces usamos la mitad de la cancha para que no nos escuche nadie, pero no es tan cómodo como un vestuario. Todo depende del espacio del vestuario, si podemos entrar todos. También es un tema, ¿no? A veces el plantel de 27 en un vestuario no entra, pero bueno. Y para dar una charla técnica. A partir de ahí, el vestuario es para mí de los jugadores. En los vestuarios no hay un manual de conducta escrito. Puede haber un reglamento que nosotros lo detallemos con todos los jugadores, pero ese reglamento no es solamente para el vestuario, sino es para la vida diaria. Pero dentro del vestuario hay un manual para mí de conducta que no siempre esté escrito, digo que no siempre, quizá en algún lugar haya un manual de vestuario, no lo sé, yo no lo conozco, puede haber reglamentos para la institución, obviamente, donde hay normas, donde hay reglas que no están escritas, pero tienen que ver con las costumbres, con los hábitos, con la forma de ser de las personas y con las creencias, ¿no es cierto? Creo que muchas veces se dice que hay códigos que respetar, que tienen que ver, obviamente, con las cuestiones culturales, con las costumbres de ese vestuario, y que suceden sin hablar, ¿no? Que yo digo que son implícitas, son aquellas cuestiones que no se han hablado, pero están ahí, están ocultas quizás. ¿Eh? Eh, Hay veces que, que uno llega a un vestuario y tiene que conocer el vestuario, y conocer el vestuario es muy importante, ¿no? Principalmente. Aspectos que forman parte de la conducta, del manual de conducta de un vestuario, tienen que ver muchas veces con los horarios de entrenamiento. Muchas veces los jugadores se juntan antes de empezar el entrenamiento en el vestuario, es su lugar. No solamente para cambiarse, sino para tomar unos mates, para charlar, y es su espacio. Y ahí nosotros podemos intervenir en algunas cuestiones. Che, a las 4 tienen que estar en la cancha, pero el jugador puede estar a las 3 en el vestuario. Eso nosotros intervenimos con respecto al horario, pero no en la utilización del vestuario. Dentro de lo que son los vestuarios tenemos que entender, y por eso es el vestuario de los jugadores, y tenemos que respetar y aceptar este espacio, ¿no? En el vestuario, cada jugador generalmente tiene su espacio, su lugar donde se cambia y se hace rutinario y se hace hasta religioso si se quiere, porque si no se cambia donde se cambia siempre, siente una cuestión de inseguridad. ¿Quién hace valer eso? El jugador con experiencia, ¿sí? El jugador con experiencia hace valer los espacios. Después depende de los jugadores si quieren escuchar música o no, o vieron que también se da que, que también algunos equipos rezan antes de jugar o después de jugar, eso son decisiones del plantel. No considero que sean cuestiones del cuerpo técnico, me parece que tiene que ver más por el plantel, la decisión lo toman los jugadores. Pues si pongo o no pongo música, qué tipo de música pongo, eso lo deciden ellos. Las rutinas que tienen antes de salir, por ejemplo, yo conozco jugadores que hasta que no salgan todos del vestuario no salen ellos, o antes de salir al vestuario necesitan pasar por el baño, esperan que salgan todos para ir al baño. Bueno, hay muchas costumbres que tienen los jugadores que hacen a una rutina que eso le da seguridad a ellos y nosotros no nos podemos meter ahí. Por ahí los arqueros son los primeros de salir en el vestuario, porque hacen un entrenamiento más específico. Entonces nosotros tenemos que entender los tiempos del vestuario, hasta cuándo es la charla técnica, el tema de la arenga, hasta dónde llego yo o quién es la que lo hace, ¿sí? Hay jugadores que para ellos que son importantes dentro de un vestuario y esa importancia la llevan dentro de la cancha. Pueden ser los capitanes, pueden ser los más grandes, pueden ser los jugadores con cierta característica. Dentro del vestuario, lo que sucede dentro del vestuario también te da la pauta de quién puede ser o quién no
el capitán. ¿Eh? Esto ya depende de mucho, hay entrenadores que lo eligen ellos, hay entrenadores, yo creo que es una cuestión hasta natural, el grupo te va mostrando quién es el capitán, eh, puede ser, haber capitanes que no son titulares, bueno, hay decisiones a veces con respecto a ese tema que lo elige el técnico por una cuestión a veces de liderazgo o de querer romper con ciertos liderazgos y elige él el entrenador, el capitán para romper ese liderazgo y contar con nuevos líderes, ¿por qué no? Entender que en un vestuario los mayores siempre son primero, es un error no considerar a las personas con experiencia y conocimiento que no, de alguna forma, intervenir nosotros y no dejar o no permitir manejar ese vestuario. Es ellos, son ellos. Eso va a determinar también la posición y el rol dentro de la cancha. Lo que sucede en el vestuario se traslada a la cancha, por eso es tan importante nosotros los entrenadores saber entender. Y bueno, lo que ya dijimos, las rutinas que suceden antes de un partido dentro de un vestuario a veces son hasta raras o extrañas, cosas que suceden, pero bueno, hay que saber respetarla y considerarla. Dentro del vestuario se deben resolver ciertos problemas. Si nosotros vemos que en el vestuario hay ciertos problemas, no nos metemos al vestuario, pero sí tenemos que identificar el problema, tenemos que elaborar ciertas soluciones, elegir la solución y ejecutarla. Y esa ejecución, esa decisión que tengo que tomar, no tiene que romper el vestuario. El vestuario es fundamental. Cuando más unido esté ese vestuario, más posibilidades de lograr los objetivos. Obviamente nosotros complementamos esa unión, ¿sí? Abrazando o tomando de la mano o tomándonos de la mano con respecto al objetivo. ¿Eh? Es muy importante. Dentro de esa herramienta que uno puede aprovechar dentro del vestuario, ¿no? Tiene que ver con nosotros siempre que estemos adentro o tengamos la posibilidad de estar dentro de ese vestuario, cada vez que hacemos una charla técnica o una reunión, tenemos que respetar el espacio de los jugadores. ¿Y qué es respetar el espacio? Y no sentarnos donde se sienta un jugador, menos si es el que tiene más experiencia, si es el capitán, centrarnos quizás frente al pizarrón, en un lugar donde de alguna forma nos separe de ello, nos ponga en un stand de liderazgo, pero siempre respetando. Si están terminando de cambiarse, tomar la posición de observador, ¿sí? Dejar que ellos se relacionen, que ellos se muevan de la forma que ellos quieran y nosotros solamente observar, ser observador. Tener una interacción cuando sea necesario, ¿eh? Esto nos va a permitir una relación. Es importante que ese vestuario esté bien, contento, cómodo, que sea agradable y nosotros pasar desapercibido dentro del vestuario, solamente cuando nos toca actuar, solamente. El vestuario es de los jugadores. Y después ser natural en nuestro proceder dentro del vestuario, para no diferenciarnos del resto en los momentos que no sea necesario. Nos diferenciamos en una charla técnica, más allá no. Y ser auténticos, ¿eh? Ser auténticos, porque el jugador se da rápidamente, se da cuenta. Si vos has querido observar o escuchar de más, ¿sí? O si querés disimular alguna cuestión. Y siempre tener una negociación es fundamental. Pero yo en esto creo siempre de negociar, de no imponer ciertas cuestiones que pueden ser dentro del vestuario mismo, negociar con el jugador. ¿Qué te parece si en vez de tener la camilla de masaje acá, la pongamos en otro sector para que nos dé más espacio y los masajes no lo hagamos acá antes del partido? Pero bueno, algunos jugadores dicen, profe, no me lleve fuera del vestuario cuando me hacen masaje, yo prefiero que me... Bueno,
todas estas cuestiones que se pueden negociar, ¿estamos? Fundamental. En el manejo del vestuario, yo creo, y ustedes también se pueden hacer la pregunta, si realmente el vestuario te lleva a la gloria o el fracaso. Eso se tienen que preguntar ustedes, yo tengo mi respuesta. En el vestuario no se perdona que se filtren cosas hacia afuera, pero se filtran, siempre se filtran. En el vestuario el capitán, el mismo equipo no permite eso, a veces sucede. Tener bien en claro cuál es el espacio dentro del vestuario del entrenador. Yo creo que he sido claro, yo creo que solamente en momentos especiales, en la charla técnica es un momento especial y alguna charla que se quiera hacer. Es importante ahí en el vestuario, ¿por qué no señalar algunos defectos? Lo puedo hacer sobre los jugadores con más trayectoria, pero al mismo tiempo señalar a los jugadores grandes con trayectoria dentro del vestuario y ponerlo de ejemplo. Eso es una técnica que sucede dentro del vestuario, que yo, para mejorar lo que está sucediendo, lo que quiero que suceda, señalo, me apoyo en el jugador con experiencia, diciéndole, mira, a todos, muchachos, a todos, y mirando quizá a los jugadores más grandes, nos está faltando mayor madurez como grupo, nos está faltando más respuesta en los partidos, es importante que todos trabajemos mancomunadamente, ayudándonos unos a los otros, y para eso tenemos a los jugadores con trayectoria que nos pueden ayudar. Revalorizar al jugador con trayectoria dentro de un vestuario y a la vez darle la responsabilidad que nos ayude a llevar al equipo donde querramos, se presta principalmente dentro de un vestuario. No se hace en la cancha, en el campo, se hace en un vestuario, en una parte íntima que tenemos nosotros con los jugadores, donde tenemos que obviamente respetar el lugar de ellos. Conclusión, yo creo que de alguna forma u otra, lo más importante es manejar este plantel. Nosotros somos una partecita dentro del vestuario, pero no somos la que vamos a definir todo de lo que sucede dentro del liderazgo, del vestuario. Nosotros somos los líderes, somos los que llegamos, los que llevamos a ese plantel, al objetivo que queremos llegar. Pero el vestuario te va a facilitar o no tu posibilidad. Para eso hay que respetarlos, darle su lugar. Y yo sin duda creo que el vestuario, si te respalda, vas a tener mayor posibilidad de lograr tu objetivo. De lo contrario, va a ser muy, muy, muy difícil. Y a partir de ahora los quiero escuchar a ustedes qué opinión tienen con respecto a esto sobre el vestuario. Tengo muy concentrado, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo anda, profe? No, no, no. Quedo pensando ahí, lo que dice usted, ¿no? Que a la vez también en técnico como líder tiene que tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces jugadores que están en la elite, muchas veces hay que saber manejar, ¿no? Porque todos quieren jugar, todos se sienten titular y es complicado, ¿no? Tratar de Hoy, convencerlo de que ahí es mejor esto o es aquello, ¿no? hoy hablaba con un periodista con respecto a esto, ¿no? Del vestuario. Me dice, mira los años que yo tengo de periodista, dice, y nunca me imaginé que el vestuario fuera de los jugadores. Le digo, mira, no solamente que lo digo yo, lo dicen muchos entrenadores, grandes entrenadores, que consideran que el vestuario es fundamental, pero nuestra interacción en el vestuario es muy poca, es muy básica. Y bueno, quiero escucharlo a ustedes, qué les pasa en el vestuario, cuando trabajan en el vestuario, cómo lo ven, cómo interactúan ustedes con los jugadores. Bueno, quiero escucharlo a ustedes, cómo trabajan con el vestuario. Si algo de esto de lo que yo les he dicho le ha llamado la atención, si lo vienen trabajando así. Claudio, ¿qué opinas del vestuario? ¿Cómo le va, profe? Sí, hoy justo yo les respondí esa pregunta que hizo en el Instagram
Y comparto con todo que el vestuario, primero que por lo general son chicos jóvenes, y no es solamente fútbol, por ahí hablan, che, estoy de novio con esta, estoy saliendo con esta, y eso va creando relaciones humanas, o por ahí se ponen de acuerdo entre los jugadores, así, che, vos cuando agarres la pelota, penita, levanté la cabeza, yo te pico el primer palo, son todas cosas, o a lo mejor ellos mismos, previo a un partido, te pueden decir, vos sabés que anoche no descansé bien, y el otro viene una frase de aliento, quédate tranquilo, todo va a estar bien, que eso por ahí es el grupo humano sin que esté el técnico, porque a lo mejor si está en presencia el técnico, esas cosas no se hablan. Comparto al 100% que el vestuario de los jugadores, porque ahí no te olvides que el técnico, quieras o no, termina siendo el jefe o el patrón. Y en un grupo están los que están contentos, menos contentos y los que están disgustados. Con respecto a apoyarse, yo siempre digo que los jugadores de experiencia es positivo, es bueno hasta un punto, porque por ahí el jugador con experiencia que le toca ser suplente o no entiende, no puede manejar los egos, que a lo mejor es importante entrando los últimos 30 minutos del partido, pero él no lo entiende, no está en la cabeza del entrenador, puede ser también un arma de doble filo. Por eso yo siempre le escribí hoy que trato de seleccionar 3 capitanes, tenerlo de mi lado, que apoyen la causa, que me lleven que me acompañen a liderar, porque soy consciente que sin los jugadores no somos nada. Totalmente. Los verdaderos protagonistas de esta historia son los jugadores. Nosotros tenemos que guiarlos, orientarlos, pero dependemos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Por más que tenga una edad, hay veces que a lo mejor no entendés los porqué del técnico que te tomó una decisión y puede ser contraproducente. Entonces, hay pibes que a lo mejor tienen una madurez increíble de cabeza y son líderes jóvenes. Entonces en el día a día yo siempre busco eso, pero bueno, es mi opinión. Después, por ejemplo, a mí me gustaba en la semana, yo lo he visto que están tomando mate, a lo mejor llegaba, le decía dame un matecito y me iba a armar mis cosas, en media hora nos vemos en el campo de juego o en el lugar de entrenamiento, pero no me gustaba invadir porque en mi época de jugador tampoco me gustaba que el técnico escuche las cosas que nosotros estábamos hablando. No es que estábamos hablando a espalda de él de sacándole mano, pero por ahí nosotros hablamos de otras cuestiones. Y con respecto a la arenga también, creo que hay cosas, intimidades que se necesitan decir entre ellos. Por ahí no comparto mucho cuando los periodistas veo el nivel profesional, filman la arenga, creo que eso es privado. Hay veces que puede salir bien, salió la arenga de Messi previo a la obtención de la Copa, pero ¿qué hubiese pasado si no ganábamos? ¿Entendés? Quedaba todo como un meme. Entonces creo que esas cosas son sagradas y son medios privadas, son íntimas. Y eso, por ahí que se filtran siempre la formación o lo que se trabajó, todo, y bueno, es inevitable, el ser humano, esas cosas no lo podemos controlar, ¿viste? Tampoco creo que hay un control total del vestuario. Lo que sí yo siempre hice hincapié, que el vestuario es el corazón de todo, hay que tratar de mantener la higiene, el orden, ser respetuoso, o sea, no puede entrar y que se sacudan, si entrenamos con un día lluvioso, los botines ahí adentro, que cualquiera deje las pecheras tiradas en cualquier lugar. Te hablo a nivel medio amateur, no profesional. Entonces creo que hay que Sí. cuidarlo como si fuera la casa, ¿viste? Como vos en tu casa no vas a entrar con los pies sucios, vas a dejar tirado todo en Esa- cualquier lugar. Esas Entonces, esas son normas que nosotros podemos poner que tienen que ver con la organización también, ¿no? Ahí sí claro, podemos recomendar, digamos. O sea, es que eh, parece un tema muy simple, el tema del vestuario, que siempre ha sido, ¿no? Un tema importante, ¿no? Pero no se lo ha tocado. Pero hoy estamos viendo cosas que están sucediendo que tienen que solucionarse en el vestuario. O sea, eh, por ahí algunas cuestiones que han dicho entrenadores que no la deberían haber dicho, pero hay cuestiones, por ejemplo, el Racing de Buenos Aires que tiene algunos problemas hoy por hoy de vestuario y lo tienen que solucionar ellos. Y ahí el entrenador, ¿qué debería hacer? Bueno, muchachos, tomen la llave del vestuario, enciérrense, solucionen y después vamos a entrenar.
Hoy quieren, este día no entrenamos, quieren hablar entre ustedes, porque es cierto, cuando un plantel está bien armado, está bien, las cosas son más fáciles para nosotros de alguna forma, ¿no? Eh, Se forman grandes grupos, profe. ¿Cómo? Se forman grandes grupos así también. Sí, sí, yo creo que el vestuario es fundamental. Pero quiero escucharlo a ustedes porque, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A mí en el vestuario, yo cuando entro, ya quizá porque estoy más grande, quizá por la experiencia, es como que ellos saben que yo para una charla técnica tiene que estar callado, por ejemplo, ¿no? Pero yo vivencié en España, por ejemplo, nada que ver. O sea, vestuario, mientras el técnico iba hablando, iba señalando, se, el jugador se seguía cambiando o utilizaba o hablaba para dos, tres y los otros seguían haciendo otra cosa. Todo depende cómo manejas el vestuario y cómo querés que sea eso. Yo en mi caso, por ejemplo, la charla técnica me gusta darla eh, todos sentados, yo está todos cambiados. Y por ejemplo, si interfiero en el vestuario en el entretiempo. Por ejemplo, termina el primer tiempo y cuando entran al vestuario, yo les pido silencio a todos. Por ejemplo, a mí no me gusta que el jugador siga hablando apenas entra. Hay entrenadores que lo dejan que hable. Aunque le digo que hay veces, y esto todo depende de la experiencia de uno y aparte depende mucho del momento, de lo que está sucediendo. Hay veces que yo prefiero en ciertas circunstancias, principalmente cuando las cosas no están saliendo bien, que pueden hablar entre ellos algunas cosas y después hablo yo, ¿se entiende? Pero generalmente prefiero que cuando vienen del entretiempo hagan silencio también, generalmente. No sé si alguien quiere decir o preguntar algo. Profe, Sí, Facundo. buenas noches. Entró un ratito tarde, por ahí no lo saludé. ¿Qué tal? Por Buenas ahí noches. contarle, sí, buenas noches para todos. Por ahí quería contarle más o menos, a ver, lo que estoy haciendo yo este año, porque a mí me parece muy importante ese momento antes del partido. Por ahí no tengo la experiencia que tiene mi otro compañero, que tiene usted, profe, y entonces, bueno, voy probando y aprendiendo. Y me gusta, o sea, guiar ese momento antes del partido, me parece que es clave, que los jugadores entren con una actitud positiva, que el ambiente del vestuario sea bueno. Entonces, lo que hago es, los dejo solo, por supuesto, pero yo llego antes, por lo menos media hora antes del partido, y tengo más o menos 20 carteles hechos, era con cartulina, con afiche y demás, con frases motivadoras, con frases de distintos técnicos, de distintos jugadores que han dicho en diferentes momentos, y siempre llevo 4 o 5, las pego en el vestuario, dejo indicaciones en papel escritas para los jugadores, entonces que ya mientras se cambian vayan viendo algunas indicaciones, la formación que ya la saben de antes, pero les dejo pegada la formación lo mismo, y esos carteles y esa frase que siempre con intención de motivarlo, ¿viste? Son carteles hechos a mano, ¿no? Pero lindo, digamos, para que entren, digamos, con esa, con por ahí, sobre todo me elijo según el partido, si es un partido importante, qué frase le pongo, bueno, intentando eso, levantar ese momento, los dejo solo, que conversen y demás, que se cambien, y después entro, hablo y doy las indicaciones que haya que dar, pero me gusta como que ese momento, más allá de que uno les da libertad de hablar de lo que sea, sí dejarles como algo que les sirva para mantener un ambiente positivo en el vestuario y ver también que uno le preparó, por ejemplo, a nivel nuestro, no hay utileros. Entonces me gusta dejarle la remera, el short, las medias dobladas, cada uno con el número. Entonces vos entras a un vestuario, no es lo mismo ver todo tirado, que el profe te revole la remera, a ver que están todas las remeras como hay, te carteles pegados, que está la formación puesta, que está algunas indicaciones escritas en papel y demás, y que después, bueno, más vale que hay que hablar y decir lo que haya que decir, pero me parece bueno en ese momento antes dejar algo, digamos.